En los silenciosos y olvidados archivos del condado de Greenwood, Georgia, yace una verdad sepultada, una que el musgo y el tiempo han intentado reclamar. Hoy, en el 2024, una brisa suave sopla a través de los viejos robles cargados de musgo español que rodean la imponente, aunque desmoronada, mansión Follings. Las ventanas rotas son como ojos vacíos que miran hacia un pasado envuelto en misterio. Aquí, entre los escombros de lo que una vez fue un hogar respetable, los trabajadores que renovaban la propiedad hicieron un descubrimiento que destrozaría la fachada de una de las familias más prominentes del sur de Estados Unidos. Detrás de una falsa pared en lo que parecía ser un cuarto de servicio, se reveló una guardería oculta. No era una guardería cualquiera. Era un espacio pequeño y claustrofóbico, lleno de estantes polvorientos que sostenían docenas de prendas infantiles idénticas, todas limpias, dobladas, pero curiosamente nunca usadas. El aire dentro del cuarto era pesado, cargado con el olor rancio de papeles viejos y un eco fantasmal de lo que pudo haber sido. Entre la ropa y los juguetes descoloridos, se encontraron pilas de certificados de nacimiento anulados, cada uno con el nombre de un niño diferente, tachado, y luego reescrito con una identidad nueva, ficticia. Adicionalmente, una caja metálica sellada contenía cartas amarillentas, sus bordes deshilachados por el paso de las décadas, que detallaban con una frialdad escalofriante el plan de la familia Follings para borrar las identidades de docenas de niños. Este hallazgo desenterró una de las historias más macabras de la América profunda, una que ha permanecido en las sombras por casi un siglo. El periodo entre 1932 y 1948 marcó una época de profundas transformaciones y desafíos en los Estados Unidos. La Gran Depresión había sumido a la nación en una pobreza abrumadora, dejando a millones de personas sin empleo, sin hogar y, en muchos casos, sin esperanza. Las familias se desmoronaban bajo el peso de la desesperación, y los orfanatos y hogares de beneficencia se desbordaban con niños abandonados, cuyas familias no podían alimentarlos ni mantenerlos. Era un tiempo de vulnerabilidad extrema, donde la desesperación empujaba a las personas a tomar decisiones impensables. Greenwood County, Georgia, no fue la excepción. Esta región, predominantemente rural y aislada, se aferraba a sus tradiciones sureñas, donde la comunidad se conocía íntimamente y las apariencias lo eran todo. Los caminos de tierra se extendían como venas a través de los campos de algodón y las arboledas de pinos, y las pocas ciudades eran poco más que congregaciones de edificios de ladrillo y madera, con una iglesia, una tienda general y una oficina de correos como epicentro de la vida social. La gente de Greenwood era orgullosa, trabajadora y en su mayoría profundamente religiosa, pero la misma cohesión que los unía también los hacía desconfiados de los forasteros y lentos para cuestionar a aquellos que ostentaban una posición de autoridad o riqueza. La noticia de la llegada de la familia Follings a mediados de 1931 fue recibida con una mezcla de curiosidad y cautela. El señor y la señora Follings eran forasteros, algo inusual para la cerrada comunidad de Greenwood. Llegaron con un patrimonio considerable, lo que les permitió adquirir una de las propiedades más grandes y antiguas del condado, una mansión decrépita que habían prometido restaurar y convertir en un hogar modelo. El señor Bartholomew Follings, un hombre de maneras suaves y voz resonante, se presentaba como un filántropo, un hombre de negocios exitoso que había decidido dedicar su vida a ayudar a los niños desamparados. Su esposa, Eleanor, era una mujer elegante pero distante, su belleza opacada por una frialdad que pocos podían descifrar. La pareja no tenía hijos propios, una ausencia que explicaban con un velo de tristeza, sugiriendo que era esta carencia personal la que los había impulsado a abrir un hogar de adopción privado. Se ganaron rápidamente la confianza de la élite local, donando a la iglesia y organizando cenas benéficas. La comunidad los veía como benefactores, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Los Follings prometieron un futuro para los niños abandonados, una promesa que resonaba profundamente en el corazón de una sociedad agobiada por la pobreza. Este canal no es para todos,
quizás no para aquellos que prefieren ignorar las verdades incómodas que yacen bajo la superficie de la historia. Es una advertencia que, a medida que nos adentramos más en esta oscura narrativa, la realidad puede ser mucho más perturbadora de lo que la mente quisiera concebir. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de esperanza, pronto se revelaría como un epicentro de desesperación y engaño, un lugar donde las vidas infantiles eran despojadas de su esencia misma. El hogar de adopción privado de la familia Follings, conocido simplemente como La Mansión, comenzó a operar a principios de 1932. Los Follings habían ideado un sistema meticuloso. Se anunciaban en periódicos de todo el sur, prometiendo un hogar seguro y amoroso para niños de familias que no podían mantenerlos. Su enfoque era particular. Se interesaban en niños de entre 3 y 14 años, una franja de edad que era menos atractiva para las familias que buscaban adoptar bebés. Los niños llegaban en pequeños grupos, a menudo transportados por mensajeros discretos para evitar la atención excesiva. Los Follings siempre insistían en que las transacciones fueran privadas, argumentando que protegían la privacidad de las familias biológicas y la sensibilidad de los niños. Al principio, la mansión funcionaba con una aparente normalidad, una fachada de benevolencia que ocultaba una siniestra operación. Los niños eran registrados en un libro de contabilidad meticuloso que el señor Follings guardaba bajo llave en su estudio. Cada entrada incluía un nombre, una fecha de nacimiento aproximada y, lo más importante, una renuncia firmada por los padres biológicos. Estas renuncias, falsificadas en muchos casos, eran cruciales para su esquema, ya que les daban una semblanza de legalidad. Sin embargo, poco a poco, empezaron a surgir los primeros indicios de que algo no estaba del todo bien. Los niños que llegaban a la mansión eran a menudo descritos en los registros como difíciles, rebeldes o con problemas de adaptación, una caracterización que servía para justificar los métodos de los Follings y preparar el terreno para sus nuevas identidades. Eleanor Follings era la encargada de la educación y el cuidado diario de los niños, o más bien, de su reeducación. Su método era estricto, casi militar. Los niños vestían ropas idénticas, grises y sin distintivos, y sus rutinas eran rígidas, cronometradas al minuto. Se les enseñaba a ser obedientes, callados y, sobre todo, a no hacer preguntas sobre su pasado o el de otros. Cualquier intento de recordar su vida anterior era severamente castigado. Un extracto del diario personal de Eleanor, fechado el 14 de marzo de 1934, revela su mentalidad deshumanizadora. El primer lote de ejemplares ha demostrado ser más maleable de lo esperado. Sus identidades son meros trazos en el viento. Nuestras manos son las que los moldearán a nuestro propósito. Es fascinante cómo la mente infantil puede ser moldeada con la disciplina adecuada. Esta visión de los niños como objetos maleables era la piedra angular de su esquema. Los perfiles de las víctimas eran variados en apariencia, pero uniformes en su vulnerabilidad. Eran niños de entornos empobrecidos, con poca o ninguna conexión con el mundo exterior, a menudo provenientes de familias disfuncionales o con problemas de salud que los hacían desechables en la mente de sus padres biológicos, empujados por la desesperación de la depresión. Muchos habían sido separados de sus hermanos, lo que dificultaba cualquier intento de rastreo futuro, una táctica deliberada por parte de los Follings para romper cualquier vínculo emocional o familiar. Se elegían aquellos con rasgos genéricos, que pudieran ser moldeados fácilmente en la nueva identidad que les esperaba. Por ejemplo, en los registros, una niña llamada Clara May Jenkins, de 7 años, llegada de Alabama, fue descrita como tranquila, pero con una tendencia a fantasear, lo que Eleanor consideraba un defecto a corregir. Semanas después, su nombre desaparece del registro y aparece una Elizabeth Ann Smith, de la misma edad, pero supuestamente de Carolina del Sur. Esta duplicidad y el borrado de identidades eran una constante. La hipocresía de los Follings se extendía a cada aspecto de su operación.
mientras se presentaban como salvadores ante la comunidad y las familias adoptivas. En realidad, despojaban a los niños de su pasado, su nombre y su derecho a la verdad. La mansión, con sus muros imponentes y su fachada respetable, era en realidad una prisión de identidades, un lugar donde la inocencia era explotada y la esperanza se desvanecía. La rutina diaria de los niños era monótona y desprovista de afecto. Se les alimentaba con porciones escasas de alimentos básicos, como gachas de avena y pan seco. El entretenimiento se limitaba a unas pocas horas de educación impartida por Eleanor, que consistía principalmente en memorizar sus nuevas historias y practicar sus nuevos nombres. No había juegos, risas, ni el calor de un abrazo. Los Follings creían que al privar a los niños de estímulos externos y afecto, se volverían más dóciles y fáciles de controlar. El invierno de 1935 fue particularmente crudo en Georgia, y la mansión Follings se sentía aún más gélida. Los niños, vestidos con sus ropas finas, a menudo tiritaban de frío. Martha Miller, la joven cocinera, a menudo los veía temblar en las mañanas. A veces, intentaba escabullirles una porción extra de comida o un pedazo de pan dulce, pero siempre con el temor de ser descubierta por Eleanor, cuya mirada penetrante parecía estar en todas partes. Era un ambiente de opresión constante, donde el miedo era un compañero omnipresente. Los Follings habían construido su imperio de engaño sobre la base de la desesperación ajena, y cada niño que cruzaba el umbral de su mansión se convertía en una pieza más en su macabro tablero. La normalidad superficial de la operación, sin embargo, solo servía para enmascarar la creciente oscuridad que se gestaba en su interior. La maquinaria de los Follings funcionaba con una precisión inquietante, casi como un reloj bien engrasado en la oscuridad. Los niños, una vez llegados a la mansión, eran despojados de sus ropas y posesiones originales, que eran cuidadosamente almacenadas en el cuarto secreto, junto con sus certificados de nacimiento originales. Este proceso de despojo era una parte crucial de su reinvención. Se les asignaban nuevas ropas, idénticas para todos, y se les daba un nuevo nombre, a menudo elegido de una lista predeterminada. La reeducación era intensa. Se les hacía practicar sus nuevas identidades, sus nuevas historias familiares, como si fueran actores en una obra de teatro macabra. A menudo se les cambiaba la edad en 1 o 2 años, una alteración sutil pero efectiva para dificultar el rastreo futuro y para adaptarlos a las necesidades de sus clientes. En 1936, una joven empleada, Martha Miller, quien se encargaba de la cocina y la lavandería, comenzó a notar patrones extraños que desafiaban la supuesta benevolencia de los Follings. Los niños llegaban, se quedaban un tiempo, y luego se iban a sus nuevas familias. Pero Martha nunca veía a las nuevas familias, ni veía a los niños ser recogidos, una anomalía que la inquietaba profundamente. Un día, mientras limpiaba la oficina del señor Follings, encontró un trozo de papel arrugado en la papelera. Era una nota que decía: reemplazo para el lote de Chicago, misma edad, diferente color de pelo. La nota no tenía sentido para ella en ese momento, pero la guardó, sintiendo una punzada de inquietud. Los Follings a menudo recibían visitas de parejas adineradas, que llegaban en coches elegantes y se iban sin niños. Estas visitas eran siempre muy discretas, a menudo en las horas crepusculares, como si temieran ser vistos. La pareja Follings explicaba que estaban buscando la pareja perfecta para cada niño, enfatizando la importancia de la compatibilidad y la necesidad de un proceso de selección riguroso. La verdad, sin embargo, era mucho más siniestra. Las cartas recuperadas en la renovación de 2024 revelan un mercado negro de identidades infantiles. Las familias adineradas, a menudo sin la capacidad de concebir o deseosas de evitar el escrutinio de los orfanatos públicos, pagaban sumas exorbitantes por un niño a medida. Las cartas describen cómo los Follings recibían pedidos específicos. Necesitamos una niña de unos 5 años, rubia, ojos azules, de temperamento dócil, o un niño de 8 años, fuerte, para trabajar en la granja, preferiblemente moreno. Una carta de un señor Harrison de Carolina del Norte
fechada el 12 de julio de 1937, solicitaba: «La niña que nos entregaron es admirable. Ha encajado perfectamente en la historia que preparamos para el pueblo. Necesitamos otra, un varón, para que parezca su hermano menor, de unos 6 años. Misma discreción, por favor. El pago será en efectivo, como siempre». Los Follings actuaban como curadores de estos niños, borrando sus historias originales y creando nuevas, falsas, que se ajustaban a las necesidades de sus clientes. El término reemplazo no se refería a niños nuevos que llegaban a la mansión, sino a identidades nuevas para los mismos niños que ya estaban en ella, aquellos que esperaban ser moldeados para un nuevo destino. Las enfermedades comunes entre los niños, como la gripe o el sarampión, eran manejadas con un secretismo inusual. Los niños enfermos eran aislados en una pequeña habitación en el ático, y los registros médicos de la mansión, encontrados más tarde, muestran una preocupante falta de atención profesional. Algunas entradas detallan simplemente fiebre alta, recuperado, sin mención de un médico o medicación real, lo que sugiere un manejo negligente que, en algunos casos, pudo haber llevado a resultados trágicos. El 22 de septiembre de 1938, una entrada del registro de niños nuevos registra la llegada de 12 niños sin certificados de nacimiento. Esta entrada, más que cualquier otra, fue la clave de la investigación posterior. No eran 12 niños nuevos que habían llegado a la mansión. Eran 12 niños a los que se les había anulado su certificado original y se les había asignado un número de registro sin una identidad legalmente reconocida, reduciéndolos a meros números en el siniestro esquema de los Follings. Estos eran los niños que los Follings consideraban propiedad, listos para ser reetiquetados y vendidos al mejor postor. La hipocresía de la pareja Follings era palpable. Se presentaban como salvadores, mientras despojaban a los niños de su pasado y su futuro, un acto de crueldad que era aún más impactante debido a su fachada de benevolencia. Los gritos ocasionales que Marta escuchaba por la noche y que los Follings atribuían a pesadillas infantiles eran quizás algo mucho más siniestro, ecos de la desesperación de los pequeños que se daban cuenta de su cruel destino. La imagen de una familia respetable contrastaba violentamente con la realidad de una operación clandestina que traficaba con las vidas más vulnerables de la sociedad, explotando la desesperación de los tiempos y la ignorancia de la comunidad. Bartholomew y Eleanor Follings habían construido su riqueza y su estatus social sobre las espaldas de niños inocentes, convirtiendo la mansión en un centro de tráfico humano que operaba sin piedad ni escrúpulos. El evento catalizador que finalmente desenmascararía las actividades de los Follings ocurrió el 17 de mayo de 1947, en los últimos años de su prolongada operación. Un niño, cuyo nombre real era Samuel Sammy Jones, de 10 años, pero que en la mansión era conocido como Arthur Peterson, logró escapar. Sammy había estado en la mansión durante casi 2 años y había sido meticulosamente preparado para una familia adinerada en Florida, a quienes se les había vendido la historia de que Arthur era un huérfano con una personalidad particularmente adaptable. La noche de su fuga fue lluviosa, una tormenta torrencial que reflejaba el caos y el terror en su joven corazón, como si la naturaleza misma llorara por su desesperada situación. Había aprendido a moverse por los pasajes secretos de la vieja mansión, a menudo ocultándose de Eleanor Follings, cuya disciplina rozaba la crueldad más fría. Sammy, más astuto y observador que otros niños, había escuchado conversaciones parciales y había visto a los Follings manipular documentos, aunque en su tierna edad no comprendía la magnitud de lo que presenciaba. Aprovechando un momento de descuido, mientras Eleanor estaba ocupada en el estudio del señor Follings, se escabulló por una ventana rota en la lavandería, un lugar que conocía bien por su tarea de ayudar a Marta. Corrió a través de los campos empapados, buscando refugio en la oscuridad que, paradójicamente, le parecía menos aterradora que la luz dentro de la mansión. Exhausto y cubierto de barro, tiritando de frío y miedo, fue encontrado a la mañana siguiente por el sheriff Tom Miller, un hombre de mediana edad, de voz grave y ojos cansados,
que había servido en la policía local durante 20 años, un veterano de la ley que había visto mucho, pero nada como esto. Sammy, a pesar de su miedo abrumador y su agotamiento físico, insistió en contar su historia, una historia fragmentada por el trauma, pero persistente en su verdad. Habló de ser un niño sin nombre, de muchos otros niños como él, y de papeles que cambian, una descripción tan simple como escalofriante. Sus palabras eran confusas, balbuceantes, pero la desesperación en su voz era inconfundible, una súplica que no podía ser ignorada. El sheriff Miller, inicialmente escéptico, pues la reputación de los Follings era un baluarte en la comunidad, no pudo ignorar la mirada aterrorizada en los ojos de Sammy. Había oído rumores aislados sobre la mansión Follings, sus operaciones discretas, pero siempre los había desestimado como chismes de pueblo o envidia de la fortuna ajena. Sin embargo, la persistencia de Sammy y el hecho de que no aparecía en ningún registro oficial de niños desaparecidos despertó una profunda inquietud en el sheriff, una sospecha que se arraigaba lentamente. Sammy describió con vívidos detalles el olor a humedad y moho en los pasajes ocultos, el sonido de las cadenas de la caldera del sótano que resonaba por la noche como un gemido fantasmal, y el sabor insípido de las gachas de avena que les daban de comer. Una dieta monótona y poco nutritiva. Estas descripciones, aunque pequeñas, daban una autenticidad desgarradora a su relato, pintando un cuadro de la miseria y el abandono. El sheriff Miller, un hombre de principios, decidió iniciar una investigación discreta, no queriendo alarmar a la comunidad ni a los Follings antes de tener pruebas sólidas. El 19 de mayo de 1947, llamó a la mansión Follings, preguntando por un niño, Arthur Peterson. El señor Follings, con su habitual calma y su voz untuosa, negó conocer a tal niño, afirmando que no había ningún Arthur Peterson en sus registros. Insistió en que todos sus pupilos estaban sanos y salvos, y que los registros estaban en perfecto orden, una declaración que sonó hueca para el sheriff. Esta negación rotunda, sumada a la ausencia de un Arthur Peterson en los registros públicos del condado, solo alimentó las sospechas del sheriff Miller, transformando una simple inquietud en una certeza creciente. La investigación tomó un rumbo más oscuro cuando el sheriff Miller intentó acceder a los registros del condado relacionados con adopciones privadas. Descubrió que los Follings operaban con una autonomía casi total, aprovechando un vacío legal en las leyes de adopción de Georgia de la época. No había una supervisión real sobre los hogares de adopción privados, lo que permitía a los Follings operar en las sombras, sin ningún tipo de escrutinio oficial. Las leyes eran laxas, y la confianza ciega de la comunidad en figuras respetables, como los Follings, era un arma poderosa en manos de los criminales, una que ellos explotaban sin piedad. Durante las siguientes semanas, el sheriff Miller llevó a cabo una serie de entrevistas encubiertas, moviéndose con cautela para no alertar a los Follings. Habló con los vecinos de la mansión, quienes reportaron un silencio inusual en la propiedad para ser un hogar de niños. Una vecina mencionó que nunca se veían niños jugando afuera, solo se les veía de vez en cuando en las ventanas, como pequeñas figuras fantasmales. También entrevistó a la señora Martha Miller, la cocinera, quien finalmente, superando su miedo a los Follings, se atrevió a compartir sus propias observaciones y sospechas. Martha, quien había estado en la mansión desde 1936, confesó haber visto papeles quemándose en el horno trasero en horarios inusuales y haber escuchado a los Follings hablar en voz baja sobre clientes discretos y entregas especiales. Entregó al sheriff el trozo de papel arrugado que había guardado durante años. Reemplazo para el lote de Chicago, misma edad, diferente color de pelo. Esta pieza, una prueba tangible, fue la primera que el sheriff pudo correlacionar directamente con el testimonio de Sammy y las sospechas de un esquema más grande. La evidencia se estaba acumulando, una pieza a la vez. El 2 de junio de 1947, con la evidencia ya innegable, el sheriff obtuvo una orden de registro de un juez renuente pero convencido por la gravedad de las acusaciones. La lluvia caía sin cesar ese día, un aguacero que parecía lavar las décadas de engaño y corrupción que habían impregnado la mansión. Al llegar a la propiedad,
Los Follings los recibieron con una indignación teatral, una performance bien ensayada de la inocencia ultrajada. «Esto es una afrenta a nuestra labor humanitaria, una persecución infundada», exclamó el señor Follings, con su voz resonante llena de falsa moral. Eleanor, por su parte, mantuvo una expresión gélida. Sus ojos penetrantes observaban cada movimiento del sheriff y su equipo, como una serpiente al acecho. La búsqueda inicial no arrojó nada obvio. La mansión parecía, a primera vista, un hogar de niños en perfectas condiciones, aunque inusualmente silencioso, con una ausencia de la vitalidad y el ruido que uno esperaría de un lugar lleno de pequeños. Sin embargo, la insistencia de Sammy sobre paredes falsas y lugares donde se esconden cosas llevó al sheriff a centrarse en la estructura inusual de la casa. Fue en el cuarto de servicio, detrás de una pila de cajas de ropa de cama vieja, que el polvo y el moho habían reclamado, donde un golpe hueco en la pared reveló la verdad, una verdad que había estado escondida a plena vista durante años. Detrás de un panel de madera apenas disimulado, el equipo del sheriff descubrió la guardería oculta. El olor a polvo, a encierro, a papeles viejos y a una tristeza inmemorial era abrumador. La vista de la ropa idéntica, la caja de metal y los certificados de nacimiento anulados provocó un escalofrío en todos los presentes, una sensación de horror que se anidó en el pecho de cada uno. Era una escena congelada en el tiempo, un testimonio macabro de la oscuridad que operaba bajo el techo de los Follings. Las letras, los documentos y la guardería misma eran pruebas irrefutables, un compendio de la depravación. Las identidades borradas, los nombres reescritos, todo confirmaba la historia de Sammy, la terrible verdad que este pequeño había llevado sobre sus hombros. Lo que sucedió a continuación conmocionaría incluso a los investigadores más experimentados, revelando una red de engaño y explotación que se extendía mucho más allá de los muros de la mansión Follings. La lluvia seguía cayendo, como si lavara los pecados de ese lugar. ¿Qué estado están escuchando este escalofriante relato? Dejen un comentario con su teoría sobre cómo los Follings lograron mantener esto en secreto durante tanto tiempo, en una comunidad aparentemente tan unida. La revelación de los crímenes de los Follings fue un golpe devastador para la tranquila y aparentemente idílica comunidad de Greenwood County. La guardería oculta, con sus macabros contenidos, fue la prueba física que expuso la depravación que se había gestado en las sombras durante años. Un tumor maligno que había crecido sin ser detectado bajo la fachada de la respetabilidad. La caja metálica, sellada con un candado oxidado y corroído por el tiempo, contenía la evidencia más condenatoria, una mina de información que desentrañaría toda la red. En su interior, el sheriff Miller y su equipo encontraron no solo docenas de certificados de nacimiento originales con los nombres de niños reales, sino también una serie de cartas que detallaban con una frialdad escalofriante el funcionamiento de la red de adopciones ilegales y la ocultación sistemática de identidades. Una carta en particular, escrita a máquina y sin fecha visible, pero estimada por la investigación como de mediados de los años 30, dirigida a un señor y señora Evans de Boston, decía: «El ejemplar que hemos preparado para ustedes cumple con todas sus especificaciones de edad y apariencia. Los documentos han sido meticulosamente modificados para reflejar su nueva identidad y su nueva historia familiar. Completa con un certificado de nacimiento revisado y registros de bautismo falsificados para su parroquia. El proceso de adaptación es fundamental. Asegúrense de que no tenga contacto alguno con su pasado, ni mencione nada sobre la mansión. El costo total, como se acordó para un ejemplar de alta calidad, es de $5,000, pagaderos en efectivo o a través de nuestro intermediario bancario en Atlanta. En la década de 1930, esta era una suma astronómica, lo que subraya la naturaleza extraordinariamente lucrativa y cínica de la operación de los Follings, que veía a los niños como productos de lujo. Cada certificado de nacimiento anulado tenía un nombre real tachado con una X gruesa, y al lado, escrito a mano con tinta descolorida pero legible, un nuevo nombre y una nueva fecha de nacimiento, a menudo alterada por 1 o 2 años.
una práctica destinada a dificultar aún más cualquier búsqueda futura. Los nombres originales, como William Hayes, de una granja en Alabama, Sarah Ann Peterson, de un orfanato de Mississippi, David Chung, un huérfano de inmigrantes chinos en California, Emily Brown, una niña abandonada en Carolina del Norte, Thomas Green, un fugitivo de un hogar problemático en Texas, revelaban la diversidad de los orígenes de los niños. Los Fallings no discriminaban por raza o procedencia, solo buscaban vulnerabilidad y la ausencia de redes de apoyo. Los registros contables del señor Fallings, confiscados de su estudio personal y meticulosamente examinados, mostraban entradas crípticas pero reveladoras. Por ejemplo, transacción no 17, Lucas, coste de adquisición, $50, mensajero y manutención inicial. Precio de venta, $4,500. Cliente, FAM, Montgomery, Texas. Solicitan un varón rubio para ayudar en rancho. Otro registro rezaba, transacción no 23, Susana, coste, $75. Precio, $4,800. Cliente, señora. Davis, Nueva York, busca niña pequeña con habilidades musicales, cabello oscuro. La contabilidad era tan meticulosa como macabra, detallando cada transacción con una precisión que helaba la sangre. Las descripciones de los clientes indicaban que la red de los Fallings se extendía por todo el país, desde las elegantes mansiones de Nueva York hasta las grandes propiedades de California, aprovechando la desesperación de parejas sin hijos, la avaricia de otros y la notoria falta de regulación en el ámbito de las adopciones privadas. El método principal de los Fallings era la reinvención de los niños, un eufemismo para el borrado total de su identidad original. Una vez que un niño llegaba a la mansión, se le asignaba una nueva identidad, una que se ajustara a las especificaciones de sus futuros padres adoptivos, como si fueran disfraces para una obra de teatro. Esto implicaba no solo cambiar sus nombres y edades, sino también crear historias de fondo falsas, a menudo con detalles sobre enfermedades inventadas de sus padres biológicos o muertes trágicas para explicar su llegada a la mansión, lo que servía para evitar preguntas incisivas. Las cartas entre los conspiradores, incluidas en la caja metálica, revelaron que los Fallings no trabajaban solos. Tenían una red de contactos en varios estados, personas que les ayudaban a identificar a los niños vulnerables y a conectarlos con clientes dispuestos a pagar grandes sumas por sus servicios. Un doctor, Frederick Vance, mencionado en varias cartas, aparentemente un médico deshonesto de Atlanta, facilitaba la creación de certificados de nacimiento falsos y registros médicos ficticios para los niños, lo que les daba una capa adicional de credibilidad ante los clientes y las autoridades. La mansión misma era una pieza clave en el esquema, no solo un lugar de almacenamiento. Sus pasajes secretos y habitaciones ocultas no eran solo para el almacenamiento de pruebas, sino también para el entrenamiento de los niños, un proceso de lavado de cerebro sutil pero efectivo. Se les enseñaba a olvidar su pasado, a responder a sus nuevos nombres y a seguir las instrucciones sin cuestionar, bajo la amenaza de severos castigos. Los Fallings utilizaban métodos de control psicológico, incluyendo el aislamiento prolongado, la privación emocional y el reforzamiento negativo, para romper la voluntad de los niños y hacerlos más maleables, más dispuestos a aceptar sus nuevas identidades sin resistencia. El testimonio de Sammy Jones, el niño que había escapado, fue crucial para comprender la profundidad de la manipulación. Describió cómo Eleanor Fallings les hacía repetir sus nuevas identidades una y otra vez, como un mantra, castigándolos si se equivocaban al recordar un detalle de su historia inventada. Ella decía que nuestro viejo nombre era un secreto sucio, una vergüenza, que debíamos olvidarlo si queríamos una familia que nos quisiera de verdad, relató Sammy al sheriff Miller, con la voz temblorosa al recordar el terror. Los certificados de nacimiento originales de los 12 niños sin certificado de nacimiento eran los más inquietantes de todas las pruebas. Estaban marcados con un sello rojo distintivo que decía «Anulado, identidad reasignada», un sello burocrático para un acto de crueldad extrema.
Estos eran los niños que habían sido despojados de su existencia legal, reducidos a meras mercancías en un mercado negro que operaba con una eficiencia espantosa. Los registros de la mansión indicaban que algunos de estos niños habían estado allí por años, esperando ser reubicados en un nuevo hogar, un nuevo nombre, una nueva vida inventada. La evidencia física no se limitó a los documentos. En el sótano de la mansión, un lugar oscuro y húmedo con olor a tierra mojada, el sheriff encontró una serie de jaulas de madera, similares a las que se usan para el transporte de animales, pero lo suficientemente grandes como para contener a un niño pequeño, aunque de forma incómoda. Algunas tenían restos de mantas raídas y juguetes rotos. Aunque no había evidencia de que los niños fueran mantenidos en ellas de forma permanente, sugerían un método de confinamiento durante el transporte, o posiblemente como una forma brutal de castigo por mal comportamiento. El contraste entre la apariencia benévola de los Follings y la brutalidad de sus acciones era espeluznante, un abismo entre la luz pública y la oscuridad privada. Habían construido su reputación sobre la compasión, mientras despojaban a los más indefensos de su propia identidad y humanidad. Cada documento, cada carta, cada objeto encontrado en la guardería oculta y en el sótano hablaba de un crimen sistemático, planificado con una frialdad calculada que desafiaba la comprensión humana. La magnitud de la operación, su duración de más de una década y el número de vidas afectadas eran sobrecogedores, un testimonio de la maldad que puede prosperar en la sombra. Los Follings no solo habían traficado con niños, habían borrado su existencia, dejándolos en un limbo legal y emocional que tardaría décadas en ser descifrado y, en muchos casos, nunca se resolvería por completo. Los juicios de Bartholomew y Eleanor Follings comenzaron en el otoño de 1948, apenas un año después del impactante descubrimiento en la mansión. La conmoción en Greenwood County fue inmensa, una onda expansiva de incredulidad y horror que se propagó por toda la región. La noticia se propagó como un incendio forestal, y periódicos de todo el país, desde el New York Times hasta Los Angeles Times, enviaron reporteros para cubrir el escándalo de adopciones ilegales de Georgia. Las portadas de los diarios, como el Atlanta Constitution del 25 de octubre de 1948, proclamaban titulares sensacionalistas que resonaban con indignación. Filántropos benévolos resultan ser traficantes de niños, horror en Greenwood County, o la mansión de los Follings revela un mercadeo macabro de identidades infantiles. El proceso legal fue complejo debido a la naturaleza sin precedentes del crimen. No existían leyes específicas para el tráfico de identidades infantiles o la explotación organizada de niños en la misma medida que hoy, lo que obligó a los fiscales a recurrir a leyes existentes sobre secuestro, fraude y conspiración. Los Follings fueron acusados de múltiples cargos: secuestro, fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer un delito grave, cada cargo representando una violación de la confianza pública y la ley. El fiscal, Robert Hayes, un joven pero ambicioso abogado del Estado, presentó una montaña de pruebas irrefutables. Los certificados de nacimiento anulados, las cartas que detallaban las transacciones ilícitas, los registros contables macabros y, lo más importante, el desgarrador testimonio de Sammy Jones. Sammy, aunque joven y visiblemente traumatizado, habló con una claridad asombrosa sobre su experiencia, pintando un cuadro vívido de la vida opresiva en la mansión Follings. Describió el miedo constante, el silencio impuesto, la sensación de ser un fantasma sin nombre, una sombra de lo que alguna vez fue. Su testimonio, crudo y emotivo, fue el eje central de la acusación, la voz que personificaba a todas las víctimas. Los Follings, por su parte, mantuvieron una fachada de inocencia hasta el último momento. Bartholomew Follings, con su voz resonante y su aire de magnate, intentó argumentar que solo estaban facilitando adopciones discretas y benévolas para familias que buscaban privacidad y para niños que necesitaban un hogar, en un intento de disfrazar sus crímenes como actos de caridad. Eleanor, con su habitual frialdad y su mirada impenetrable, se mantuvo impasible durante todo el proceso, negando toda culpabilidad y atribuyendo las acusaciones a malentendidos desafortunados.
y mentiras de un niño con problemas emocionales, intentando desacreditar a Sammy. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras y la verdad se impuso. Los investigadores habían logrado rastrear a algunos de los padres adoptivos que habían comprado niños a los Follings. Sus testimonios, aunque renuentes y a menudo teñidos de vergüenza y miedo a las repercusiones legales, confirmaron el esquema de compraventa de identidades. Algunos expresaron un shock y remordimiento genuinos al enterarse de la verdad y la forma en que habían sido engañados, mientras que otros intentaron proteger sus propias identidades, temiendo las consecuencias legales de haber participado, aunque fuera de forma ingenua, en un crimen tan atroz. Se descubrió que al menos 12 niños, de los que se tenían registros completos y verificables, habían sido reidentificados por los Follings y vendidos a familias en todo el país. La fiscalía argumentó que el número real podría ser mucho mayor, dado el largo lapso de tiempo de operación de los Follings y la naturaleza clandestina de la operación, así como la eliminación deliberada de registros. El 12 de diciembre de 1948, después de semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado encontró a Bartholomew y Eleanor Follings culpables de todos los cargos presentados. La sentencia fue severa y unánime. Bartholomew Follings fue condenado a 30 años de prisión federal y Eleanor Follings a 25 años. La noticia fue recibida con un suspiro de alivio en Greenwood, un grito silencioso de justicia, pero también con una profunda sensación de vergüenza y tristeza. La comunidad, que tanto había confiado en los Follings, se sintió profundamente traicionada y utilizada. La mansión Follings fue confiscada por el Estado y, después de un tiempo de incertidumbre, fue finalmente vendida a una familia ajena a la historia, y con el paso de los años, cayó en desuso y se convirtió en una ruina, un recordatorio silente de su oscuro pasado. La prensa de la época documentó el juicio y la condena con detalle, pero el impacto a largo plazo de los crímenes de los Follings fue mucho más allá de las sentencias judiciales. Para los 12 niños que habían sido víctimas directas de este esquema macabro, y para aquellos cuyo destino sigue siendo desconocido, las consecuencias fueron incalculables. Muchos de ellos habían crecido con identidades falsas, ajenos a sus verdaderos orígenes, viviendo una mentira sin siquiera saberlo. La búsqueda de estos niños, ahora adultos o jóvenes, se convirtió en una tarea monumental y a menudo frustrante para las autoridades y las organizaciones de bienestar infantil. El sheriff Thomas Miller, que se había convertido en una figura heroica local por su persistencia, dedicó los años siguientes de su vida a intentar localizar a las víctimas. Algunos fueron encontrados, sus vidas marcadas por la confusión, la desconfianza y la lacerante falta de un sentido de pertenencia. Descubrir que tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu historia familiar y toda tu identidad eran una elaborada mentira orquestada por traficantes. Era un trauma que pocos podían superar fácilmente, dejando cicatrices emocionales profundas y duraderas. Los expedientes judiciales de la época mencionan la dificultad de reintegrar a estos individuos a sus identidades originales, o incluso de establecer cuál era su verdadera identidad en un sentido legal y emocional, un laberinto burocrático y existencial. Sammy Jones, el valiente niño que había escapado, fue puesto bajo la tutela del Estado y finalmente encontró un hogar adoptivo en una familia amorosa de Carolina del Norte, que le proporcionó el afecto y la estabilidad que tanto anhelaba. Su historia fue un raro rayo de esperanza en una narrativa oscura, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La historia de los Follings también tuvo un impacto significativo y duradero en la legislación de adopciones en Estados Unidos. El caso expuso las lagunas críticas en las leyes y llevó a una mayor regulación y supervisión de los hogares de adopción privados. Los estados comenzaron a implementar requisitos más estrictos para el registro de nacimientos y adopciones, buscando evitar que una tragedia similar, un crimen de tal magnitud y frialdad, ocurriera de nuevo. Se establecieron bases de datos nacionales para el rastreo de niños desaparecidos y adoptados, y se fortalecieron las leyes contra la falsificación de documentos. El legado de la familia Follings es un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de los niños y el poder corruptor de la codicia y la oscuridad humana que puede disfrazarse de benevolencia. La mansión,
ahora un esqueleto de lo que fue, permanece como un monumento silencioso a las vidas perdidas y las identidades robadas, un lugar donde el musgo y la maleza cubren los secretos de un pasado macabro. La historia macabra de la familia Follings y los 12 niños sin certificado de nacimiento sigue siendo un capítulo oscuro y perturbador en la historia de los Estados Unidos, una advertencia de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, incluso bajo la apariencia de la respetabilidad y la caridad. Su eco todavía resuena en los silenciosos pasillos de lo que alguna vez fue un hogar para los niños desamparados, un eco de susurros y sombras, una historia que se niega a ser olvidada.